yo empecé a identificarme con lo que él decía. Primeramente con que no valía nada y después con que yo era homosexual. Entonces yo dije, verdad, lo soy. Yo creo que sus palabras fueron las que más influenciaron en mi vida. La infancia de Ronald Arriaga fue marcada cruelmente por su padre, un individuo alcohólico y agresivo que había hecho de su hogar un infierno. Crecí en un hogar disfuncional donde había mucho maltrato dentro de la familia. Mi papá muy borracho, mujeriego, donde golpeaba a mi mamá. Yo lloraba porque realmente ella tenía mucho dolor y tristeza en su mirada. Entonces mi mamá hostigada se fue. Eso ya fue muy frustrante para mí porque mi mamá era la única que se preocupaba para mí. Quiero ser como tú. Realmente me sentí muy solo, callaba, pero por dentro sentía un gran odio hacia él. Fue en esa parte donde yo rechacé a él como padre, tanto su masculinidad, su género, absolutamente todo, yo no quería. Yo decía que si ser hombre es ser eso, yo no quiero serlo. Tengo una muñeca vestida de azul. Estos sentimientos se hacían cada vez más fuertes en Ronald a medida que él crecía y buscaban la forma de ser expresados. Me gustaba cuando estaba solo vestirme de mujer o de niño ponerme la ropa de mi hermana. Todas esas cosas fue haciéndose más fuerte en mi vida. Una vida de confusión y desconciertos que más adelante sería marcada por una experiencia totalmente inesperada. A los 12 años yo acompañé a una chica a ver a su enamorado y en ese lugar estaban tomando. Me empezó a decir, toma, toma. Realmente yo no quería al principio, pero después empecé a probar, pero como era mi primera vez, eso me cogió rápido. De ahí sentí que como 3 o 4 me llevaron a un cuarto. Y como no quería dejarme tocar, uno de ellos trajo un cuchillo. Recuerdo que yo gritaba que me ayudaran. Incluso le decía a la persona que me había llevado que me ayudara. Pero ella no hizo nada, se quedó callada. Yo estaba en una cama, fueron varias personas que abusaron sexualmente, como 3 o 4. Fue muy doloroso. Este cruel episodio lo confundiría aún más, ahondando severamente su crisis de identidad sexual que años más tarde lo llevaría a iniciar una transformación radical. Más identificado en la homosexualidad, mi transformación fue cambiando. Me dejé crecer el cabello, usaba pantalones de mujeres, empecé a usar maquillaje en mi cara. Yo decía siempre que Dios se había equivocado conmigo porque mis sentimientos eran de mujeres. Y mientras más cambiaba, más grande se hacía el rechazo de su padre hacia él. Siempre me reprochaba como palabras fuertes, me da asco, me insultaba respecto a mi identidad sexual, no vales nada, eres una basura. Y siempre vivía golpeándome en la cabeza. Ese mensaje se fue guardando en mi cabeza, empecé a creerlo. Era verdad, Ronald, tú eres una basura, tú eres una mentira, tú no vales para nada. Entonces, eso fue lo que hizo que yo no me sintiera satisfecho como persona. Cansado de los maltratos de su padre y con un profundo vacío de afecto, Ronald buscaría en las calles cómo ponerle fin a su miseria. Empecé a escaparme de mi casa varias semanas. Ahí es donde empecé a conocer lo que es más el alcohol, tener más contactos con hombres, relacionarme de una forma más afectiva y sexualmente también. Yo sentía un hueco tan grande en mi interior, algo vacío tan grande, entonces yo quería que ellos llenaran. Al principio no quería, pero después lo hacía, pero después me daba asco. Pero realmente era fatal porque en vez de ellos darme, sentía que me quitaban aún más de lo que yo ya no tenía. Venía la depresión, venía la tristeza. Y esta vida de depresiones y desenfrenos se tornaría muy peligrosa. Me humillaron, me golpeaban. A veces yo no quería tener relaciones, muchas veces tenía que ceder así sin que yo quiera. Mediante yo estaba en alcohol, no me importaba realmente lo que pasara a mi alrededor. Cuando no tenía a dónde ir los fines de semana después de mi borrachera, tenía que dormir en portales escondidos. Venían hombres y me decían que me fuera a dormir con ellos a su casa
Tenía que hacer lo que sea con tal de poder estar supuestamente un poco más seguro. Aquel círculo vicioso de alcohol y homosexualidad parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de ese oscuro mundo, creyó haber encontrado aquello que tanto anhelaba. Un día conocí a una persona. Salimos, como quien dice, teniendo alguna relación sentimental y él empezó a hacerlo todo para mí. Entonces él me dijo que me fuera a vivir con él. Entonces yo cogí y me fui a vivir con él. Ronald sentía que al fin alguien lograba llenar su vacío interior, pero pronto la vida se encargaría de darle una desilusión mayor. Estaba seguro de que esta persona era la persona que había llegado a mi vida para llenar lo que realmente me hacía falta en mí. Me decía incluso que me quería. Después de 3 meses que nos conocíamos y todas esas cosas, me levanté una mañana y ya no estaba. Se fue. Sentí que mi mundo se caía. ¿Por qué se tuvo que ir? Yo decía. Si era lo único que realmente me llenaba en mi vida. Ronald estaba destrozado. Sentía que su vida no tenía ningún sentido. Su desilusión era tan grande que buscó refugio en algo muy peligroso. Entonces yo no quería vivir. Ahí sí fue cuando yo me volví adicto a las drogas. En las drogas buscaba olvidar. Polvo, marihuana, cocaína, popper. Incluso no podía ni dormir si no fumaba. Pero ni el alcohol ni las drogas le hacían olvidar. Por el contrario, incrementaban sus más crueles recuerdos. Y en medio de su dolor, sintió un deseo inmenso de hablar con Dios. Y empecé a llorar. Empecé a sentir asco por mí mismo. No valgo nada. Recuerdo que estas palabras yo dije, Señor, si mi vida no tiene sentido, ¿para qué me enviaste a este mundo? Demuéstrame qué es lo que quieres que yo haga en esta vida, porque realmente no estoy conforme. Quiero morirme. Y días después, Dios contestaría aquella oración cuando encontró a un viejo amigo de la infancia. Y me encontré con una persona que yo conocía desde mucho antes, cristiana. Entonces me dijo que en esa noche se iba a celebrar un culto especial en la iglesia y me invitaba. Y Ronald decidió aceptar aquella invitación. Pues llegué justamente cuando se estaba predicando, entonces yo empecé a sentir como que yo necesitaba eso. Yo quería eso de lo que estaban hablando. Las palabras que escuchó en aquel lugar le dieron aliento y una nueva esperanza de vida. Vino la mujer del pastor, ella se acercó a mí y estuvimos conversando mucho. Entonces yo le dije que yo ya estaba hostigado de lo que estaba viviendo y que quería experimentar eso de lo que se habla, de Jesús, que realmente llena las vidas. Entonces, desde ahí fue que yo comencé y dije, quiero a Dios en mi vida. Y me agarró la mano y empezó a orar por mí. Entonces yo empecé a llorar y a decirle a Dios, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Me desmoroné, como que dije, Señor, no puedo más. Y le decía que llenara este dolor que tanto había en mi corazón, que yo sabía que lo que había vivido estaba equivocado. Y desde aquel día en que aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, comenzó un proceso que le permitió volver a descubrir su verdadera identidad. Ahí empecé a vivir, sentí que Dios me devolvió todo lo que este mundo me había robado, mis sueños, las ganas de ser alguien. Lo más terrible para mí fue cortarme el pelo, pero yo decía, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo lo hago. Tú dices que vas a sanar y que yo voy a dejar, yo quiero sentir eso. Entonces cogí toda mi ropa, que eran pantalones de mujeres, camisetas muy apretadas del cuerpo, la eché a la basura. Con la ayuda de Dios, Ronald pudo dejar atrás un pasado de homosexualidad, dolor y confusión. Hoy es un hombre totalmente restaurado que sirve a su comunidad y a su iglesia. Bueno, la obra que yo he visto en Ronald es una semilla que creció y veo en él un varón que fue lastimado por los de su propia casa, herido, golpeado, pero el perdón de Dios es lo que ha traído la sanidad, la restauración de su vida. Si hablamos de agradecimiento hacia Dios, realmente palabras no existen. Cuando yo recuerdo mi etapa anterior
Ahora puedo ver que es un pasado que ya no me lastima, que se puede cambiar, que Dios puede sanar las heridas, que no importa lo que la gente diga o con la mentira que a uno lo han hecho crecer, con las etiquetas que le han puesto de no valer nada, porque realmente somos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo me puedo dar cuenta ahora que no necesito tener sexo ni un hombre helado para sentirme bien. La historia de Ronald Arriaga muestra claramente que hay solución a los grandes problemas que enfrentamos en la vida. Muestra que hay un Dios que está interesado en ayudarnos si tan solo nos acercamos a Él, ya que Él se ha acercado a nosotros. Así que si necesitas ayuda, por favor, llámanos ahora mismo. Queremos hablarte acerca de ese Dios.